usted se da cuenta que la administración que hay a través de los nombres, por ejemplo, cada nombre tiene un significado, ¿verdad? Tal vez usted no sabe el significado de su nombre, pero, o puede ser que sí, ¿verdad? Entonces, pero cada nombre trae una administración poderosa. Por eso es de que cada vez que nosotros hablamos el nombre del Señor Jesús es poderoso. En el nombre de Jesús hay un poder, pero así también hay una administración y hay un secreto en cada nombre, en nuestros nombres personales. Pero como lo estamos viendo a través de las Escrituras, estamos viendo el secreto que hay en los saludos apostólicos. Entonces, hemos estado viendo acerca de que el apóstol Pablo tenía el tiempo y la dedicación de escribirles personalmente a algunos, aunque se refería quizás a la iglesia, pero les hablaba específicamente a algunas personas. Ahora, yo le preguntaba al Señor, ¿por qué en específico a algunos? ¿A usted no le da curiosidad saber por qué? Por lo menos a mí sí. Y el Señor me decía, es porque les estoy dejando a ustedes un mensaje oculto, un mensaje secreto para que lo descubran. Porque cuando nosotros empezamos a ver el significado de los nombres, cabal, es un mensaje para todos nosotros. En algunas veces es que tenemos que consagrarnos, otras veces tenemos que buscar al Señor, tenemos que alabarlo. Pero entonces, quiero que continuemos en el secreto de los saludos apostólicos. En la carta a los Colosenses capítulo 4 y verso número 15 dice, mire, está hablando el apóstol Pablo, dice, saludad a los hermanos que están en la Odisea, también a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Los nombres, mire, por ejemplo, la Odisea significa justicia del pueblo. Claro, yo quiero que lo veamos, este nombre, la Odisea, porque también el Señor le escribe directamente a la iglesia de la Odisea. Entonces, este nombre lo podemos ver de dos maneras: justicia del pueblo, como quien dice, el pueblo es bien justo, ¿verdad? El pueblo está haciendo lo que Dios quiere. Pero también se puede ver o se puede entender como que el pueblo se justifica por todas las cosas. Y ahí hay un problema. Ahí hay un problema porque no debemos nosotros de justificarnos, sino debemos de buscar que la justicia de Dios nos justifique a nosotros. Pero entonces este mensaje que el apóstol hace y le dice, bueno, busca la justicia. El pueblo debe buscar la justicia de Dios. Ahora, claro, podemos hacernos la pregunta, ¿qué es la justicia? ¿Qué es buscar la justicia de Dios? ¿Verdad? Usted se pone una su playera azul y pinta una J así amarilla, fosforescente, dice, el justiciero de Dios. Pues ahorita me voy a ir a justiciar a algunos. No, de eso no se trata, sino que se trata de que yo tengo que aprender a ser justo delante de Dios. No solamente a justificarme. No, es que yo lo hice porque, es que por esto. No, yo lo hice por esta otra cosa. No hay que justificarnos. Si cometimos un error, mejor pidamos perdón y aprendamos a enmendar o ya no volverlo a hacer para ir superando cada día. Pero si usted tropieza de nuevo y con la misma piedra, entonces ahí hay un problema. Que entonces lo que tenemos que hacer es sentarnos y escudriñar sinceramente nuestro corazón para ver qué es lo que está pasando. Si tal vez no soy justo, sino que me estoy justificando delante de Dios, tenemos que resolverlo hoy mismo, no mañana. Entonces, pero también escribe a Ninfas. Y Ninfas, este nombre a usted le va a parecer interesante porque yo sé que usted sabe que en la mitología, ¿verdad? Las ninfas, ¿verdad? Las ninfas eran seres que buscaban hombres para estar con ellos. Los seducían y se casaban con ellos. Entonces, uno de los significados, mire, tiene dos significados la palabra ninfa: novio y novia. Entonces, esto como que me llama a mí la atención de que nosotros debemos de ver si estamos en el primer amor.
Si nuestro primer amor está ardiendo. Ay, sí, pastor, viera que yo todavía me recuerdo de mi primer amor, de mi amor de verano, mi amor de estudiante. No, de ese amor no le estoy hablando yo, le estoy hablando de su primer amor en el Señor Jesús. Porque cuando nosotros conocimos al Señor, bueno, más bien, cuando el Señor Jesús se acercó misericordiosamente a nosotros y nos salvó y nos rescató, nos enamoramos del Señor. Bueno, aunque no me diga amén, ¿verdad? Pero yo sé que sí está enamorado del Señor. Mire, por ejemplo, un día como hoy, un 12 de junio, que aunque fue domingo, ¿verdad? 12 de junio de 1988 empezamos nuestra carrera con el Señor. Nosotros empezamos a servirle al Señor. El Señor nos rescató, nos dio vida. Un día como hoy, en 1988, junio, en domingo, en la mañana, no se me olvida, es como que si hubiera sido ayer. El Señor nos trajo a su camino y empezamos esta carrera maravillosa donde todos vamos ahora corriendo hasta llegar a la meta. Pero entonces, ¿cómo está su amor para el Señor? ¡Ah! Yo amo al Señor. Y cuando le dicen, mire, le toca que servir, no puedo. Mire, le toca que dar la bienvenida. Uy, menos si voy a ver al fulano. No, ¿dónde está el primer amor? Bueno, y si no le toca la bienvenida, pues la despedida, ¿verdad? O ayudar a recoger las cosas. Peor, pastor, no, yo no sirvo para eso. ¿Dónde está el amor? El Señor está buscando hombres y mujeres que le amen, que estén enamorados de Él. Mire, por eso es que el Señor Jesús, cuando se les aparece a aquellos hombres que iban camino a Emaús, todos decepcionados, ¿se recuerda? Dice que cuando estaban compartiendo con Él en la mesa, su corazón latía, su corazón les ardía, dice. Los dos sentían lo mismo, pero ninguno le dijo nada al otro. Sino hasta que el Señor levantó el pan y lo bendijo, se desapareció de sus ojos. ¿Sabe qué significa esto? Que el primer amor nos va a hacer identificar en dónde está el Señor. Porque puede ser que porque el primer amor ha menguado, el amor del Señor ha menguado. Por eso es de que tal vez no sientes su presencia. Tal vez todos recibiendo, aleluya, Señor, gracias. Y tú tal vez así como una estatua, ¿verdad? De mármol, así, como la esfinge, así, aquella, ¿verdad? Tanto que le digo de la esfinge. Con los ojos así, bien abiertos, ¿verdad? Y que a la esfinge le entra arena, a la arena del desierto, y como es de piedra, ni así llora. Así parecen algunos que ni lloran, pero ni aunque se les ponga chile en los ojos. Pero entonces quiere decir cómo está nuestro primer amor. Este es un mensaje. De aquí podemos platicar mucho, porque si algo enseñó el Señor fue acerca del amor. ¿Acaso no el Señor le preguntó a Pedro, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le dijo. Y le vuelve a preguntar, no, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y la tercera vez le dice, Pedro, ¿me quieres? Y dice que Pedro se entristeció porque le preguntó la tercera vez. Y él dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Claro que en ese juego de palabras, en el griego, amar se dice agapao y querer se dice fileo. Fileo es a nivel amistoso. En cambio el Señor le estaba diciendo, Pedro, yo te agapao, yo te amo, le estaba diciendo, el amor sublime del Señor. Que cuando el Señor se acerque a ti, porque se va a acercar un día el Señor a preguntarte y ponga su nombre, ¿me amas? Claro, si yo le pregunto a usted, ¿ama al Señor? Amén, me va a decir. Pero ¿de verdad ama al Señor? Porque aquí no se trata solamente de decir lo amo, pues porque, ay, sí ha sido bien bueno conmigo, con todos ha sido bueno el Señor. Pero amar al Señor es otra cosa. Amar al Señor es otra cosa. Amar al Señor es negarse a uno mismo. Amar al Señor es buscarlo a pesar de cualquier cosa. Amar al Señor es, hermano, estar decidido, mire, a ir aunque sea contra la corriente por amar al Señor. Amén.
Entonces, en ese nivel, ¿ama al Señor? ¿O amamos al Señor? Romanos, acompáñeme a Romanos capítulo 16, verso 22, dice, mira yo, Tercio, que escribo esta carta, os saludo en el Señor. Mire, aquí no fue el apóstol Pablo, aunque el apóstol Pablo fue el que le dijo, ¿verdad? Pero el que escribió con su puño y letra la carta fue Tercio, aquí en Romanos, o por lo menos este capítulo, ¿verdad? Tal vez toda la carta, pero por eso es de que en algunas ocasiones dice, y yo lo firmo con mi puño y letra, decía el apóstol, ¿verdad? O sea que él solo ponía su firma a la parte final. Pero entonces aquí dice, yo Tercio escribo esta carta, dice, os saludo en el Señor. Y Tercio pues obviamente significa tercero. Y esto es figura de estabilidad, figura de seguridad. Eclesiastés capítulo 4 y verso número 12 dice, cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Claro, esto nos está invitando a tener comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nos está invitando a que busquemos nuestra seguridad en el Señor, no en sus propias fuerzas, no en su propia sabiduría, no en lo que usted sabe, no en lo que usted tiene, no, sino en el Señor Jesús nada más. Porque de repente, tal vez, como decía la profecía, ¿verdad? Algo así decía la profecía, no te jactes en tu propia sabiduría, no te creas tan sabio. ¿Sabe que muchas veces pasa eso? Y eso le pasó a Nabucodonosor. Dios le dijo, yo te he dado todo, que no se te olvide. Ay, mire, cuando el Señor dice eso, más le vale a usted y a mí que no se nos olvide. Mire, y yo se lo he dicho en otras ocasiones, ¿cuánto tiempo tardó Nabucodonosor en que se le olvidara? 1 año, fíjese. En 1 año se le olvidó. Ay, Padre Santo. Mire, 12 meses. 365 days, apenas 365 días. Y se le olvidó salir, miren todo lo que he hecho, en ese momentito. ¿En qué se convirtió? En una bestia. Por eso es que aquellos que se olvidan de Dios, aquellos que se olvidan de lo que Dios les hizo, usted haga la semejanza, ¿verdad? Se vuelven como bestias. Pero bueno, entonces, pero tercero significa seguridad. Seguridad en el Señor. Mire, quiero avanzar. Mire, Romanos 16, 23 dice, Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Mire qué hombre más dadivoso. Os saluda. Erasto, el tesorero de la ciudad, os saluda, y el hermano Cuarto. Mira aquí los nombres. Gayo, Erasto y Cuarto. Pero note que aquí vemos nosotros, miren las funciones de algunos. Esto es bien precioso porque uno puede identificar entonces aquí que Gayo se caracterizaba porque era hospedador. Y la Biblia dice, muchos sin saberlo, porque son misericordiosos, hospedaron ángeles. Claro que no tenían alas, ¿verdad? Aquí a veces hay algunos que dicen que los ángeles tienen alas y otros que dicen que los ángeles no tienen alas. No nos vamos a poner a discutir eso, ¿verdad? Pero si dice la escritura que Jehová, ¿verdad? Jehová nos cobija ¿con qué? ¿Debajo de qué? De sus alas, ¿verdad? Entonces la creación de él debe de tener alas. Pero bueno, yo se lo dejo para que usted no discuta conmigo, si no quiere va a discutir con otro. No, tampoco, ¿verdad? Pero entonces, por ser hospedadores, mire, cuando se abre la puerta de la casa para que el Señor entre, el Señor derrama bendición. ¿Sabe aquí cómo se llamaba aquel hombre a quien Dios bendijo porque llevó el arca del pacto? ¿Se recuerda? ¿Cómo se llamaba? Obed-Edom, ¿verdad? Obed-Edom. ¿Verdad? Usted sabe que, usted se recuerda por qué fue que David le dijo que se llevara el arca. ¿Por qué? ¿Cómo? Sí, ¿verdad? Sí, cabal, lo que dice la hermana Margarita. Ahora porque dijo, no, acaba de morir Pérez Usa, ¿verdad?
y no, mejor no me la llevo yo porque no voy a hacer que me mate. Mejor Obed, vení, y le dio a él, hermano. Pero dice que como él abrió la puerta de su casa para llevarse el arca, dice que el Señor lo bendijo tremendamente. Pero aquí hay algo que a mí me preocupa. Me preocupa porque muchos reciben una tremenda bendición de Dios. ¿Cuántos han recibido bendiciones de Dios? Amén. Muchos reciben tremendas bendiciones de Dios y la oportunidad está ahí. En 3 meses se les acaba. Mire, a mí me da tristeza que Obed-Edom a los 3 meses le quitaron la presencia. Que no solo arriesgándose, ¿verdad? Y todavía dijo que sí. Y después se va. Aquí eso es algo que tenemos que estudiar, iglesia. Es algo que tenemos nosotros que cuidar. Si algo tenemos que cuidar nosotros es la presencia de Dios. Porque yo se lo he enseñado. Cuando el Espíritu Santo de Dios llega a alguien, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo se manifiesta cuando alguien es lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo? Así, ¿verdad? Aleluya, grita, ¿verdad? Tiembla, llora, habla sus lenguas y empieza. ¿Qué es lo que le estoy diciendo, verdad? En Hechos dice que descendió el Espíritu Santo y fue un estrépito, dice, un estruendo, dice, un ruido. Tanto que los que estaban afuera escucharon. Y dice que los oían hablar en su propio idioma. Por eso es que a veces muchos piensan que el hablar en lenguas es aprender un idioma y no es eso. Esa es otra cosa. Pero bueno, eso es cuando el Espíritu Santo llena a alguien. Todos se dan cuenta. Pero cuando el Espíritu Santo se va, nadie se da cuenta. Ni siquiera la persona misma que tenía el Espíritu. Porque Sansón dijo, voy a salir como las otras veces y voy a ir a pelear y voy a ir y voy a hacer otro. Dice, pero él no sabía que ya el Espíritu de Dios se había alejado de él. Qué cosa más terrible. Que no nos pase. Que pensamos que todavía tenemos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo ya se alejó de nosotros. Que Dios nos libre. Amén. Ahora, miren, ni siquiera le dije los nombres, ¿verdad? Gallo significa señor, esto es figura de autoridad. Para poder tener autoridad, primero se debe reconocer autoridad. Ese es el principio bíblico. Este es lo básico. Si usted quiere tener autoridad, reconozca a sus autoridades. Porque si usted no reconoce sus autoridades, nunca va a tener autoridad. Y mire, le voy a poner un ejemplo así rápido, porque el tiempo siempre nos avanza, ¿verdad? Dice que habían 7 hijos de un tal Ezeba, dice, ¿verdad? Que eran exorcistas ambulantes, imagínense. Aquí lo primero que tenemos que ver dice que eran hijos de un tal Ezeba, como quien dice, a saber, ¿verdad? O sea que no tenían paternidad, no tenían cobertura, no tenían una cobertura reconocida. Y usted sabe que y todavía le dicen, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, te decimos, vete. Mire, hermano, yo hago este chiste siempre, ¿verdad? Pero yo creo que el endemoniado y el demonio lo voltearon a ver así, ¿verdad? A los que le dijeron. Dijo, mira, es que lo tremendo es que le hablaron. Y le dijo, a Jesús conocemos y hemos oído de Pablo, pero ¿y tú? ¿Quiénes son ustedes? No tenían paternidad, no tenían cobertura, por eso es delicado. Mire, y aparte de eso, mire, aquí le doy otra perla para que vaya y la busque. Le dice, hemos oído de Pablo. Pero le pregunto, ¿será que solo un Pablo había en ese entonces? Mire qué interesante entonces, porque quiere decir de que cuando la autoridad está delegada y puesta en alguien, pueden ser todos Pablos, pero se va a reconocer en el que se le ha delegado la autoridad. Amén, amén. Mire, entonces, Erasto significa amar
o amado. Mire, yo le ponía que esta es figura de obediencia. ¿A qué? Al mandato del Señor Jesús. El Señor Jesucristo dijo, mire, ¿sabe cómo van a ustedes a darse a conocer que son mis discípulos? ¿Se recuerda cómo dijo? ¿Cómo dijo? Si os amáis los unos a los otros, así van ustedes a dar a conocer que son mis discípulos. Por eso es de que el discípulo Juan, el discípulo del amor, habla tanto del amor, ¿verdad? Hijitos, mire con qué cariño, ¿verdad? Hijitos. Conoció al amor mismo el apóstol Juan. Entonces, aquí con este nombre, Erasto, el Señor nos está diciendo, obedece el mandato. ¿Cuál mandato? Amar. Ay, pero si yo voy a amar a los que me aman. No, eso no sirve. El Señor Jesús lo dijo, ¿verdad? Bueno, si tú amas a los que te aman, eso lo hacen hasta los gentiles y los publicanos y los fariseos y todos esos feos. Pero si tú amas al que no te ama, al que te odia, pero con odio jarocho, si eres capaz de amar a ese, obedeciste el mandamiento. Bueno, vamos un poquito, mire, porque me falta cuarto, pues obviamente, cuarto significa número 4. Yo le preguntaba al Señor y Él me hacía sentir en mi corazón figura de integridad. Job capítulo 1, verso 1 y verso 8. Mire, el Señor Jesús reconoce 2 veces reconoce a Job. Le dice, ¿ya viste a mi siervo Job? Temeroso, apartado del mal, íntegro. Ay, me faltó uno, mire, pues me comí uno. Temeroso, apartado del mal. A ver, leámoslo mejor, ayúdenme ahí a leer Job capítulo 1 y verso 1. ¿Cómo dice? Recto, sí, amén, ahí está muy bien, por favor, doble champurrada ya la hermana. Recto, temeroso, apartado del mal, íntegro, 4 cosas. Y el Señor lo dice 2 veces acerca de ese hombre llamado Job. Por eso el número 4, aunque es totalidad, ¿verdad? El número 4 también es figura de totalidad, porque nos habla de la cuadridimensión. Ahora, también significa integridad. Integridad no solamente se refiere a la manera de conducirse, sino a estar integrado, ¿verdad? Completo. Por eso es de que usted y yo tenemos que buscar estar íntegros en el Señor. Ahora, se recuerda que a uno así dice, ¿verdad? Señor, quiero estar íntegro delante de ti. ¿Pero a qué se refiere? Estar completos, que no nos falte nada. Que nuestra mente no esté en un lado y nuestro corazón con el Señor. O que nuestro corazón esté en otro lado y nuestra mente en el Señor. No, que seamos todo nuestro ser integral en el Señor, entregado a Él. Porque a estas alturas del partido, hermano, todo nuestro ser debe estar deseoso de irse con el Señor. Filipenses 4:22 dice, este le va a gustar, porque dice, todos los santos os saludan, especialmente los de la casa del César. Voy rápido porque César significa cortado. Incluso la etimología del nombre nos lleva hasta cesárea. No cesarea el nombre, sino cesárea, partir a la mitad. Eso es lo que significa el nombre César. Pero ¿sabe qué me hablaba el Señor? Cortado. Es que es definido. Josué 24:15 dice, bueno, ustedes decidan hoy a quién van a servir, si a Dios o a los Baales. Definido, cortado, ¿verdad? Él dice, no, yo corto con todo lo que no le agrada a Dios y solo busco al Señor. Aquellos que todavía están pensando, no, es que sí, es que es mi tatarabisabuelo, pero si no quiere al Señor. Ay, pastor, entonces usted nos está diciendo que hagamos acepción de personas. Entonces nos está diciendo que hagamos acepción de personas. Si Dios no hace acepción de personas. Ahora yo le pregunto, ¿Dios hace o no hace acepción de personas? Claro que sí hace, ¿verdad? Pastor, ¿dónde dice la Biblia? Entonces no dice Pedro, Juan, Jacobo, vengan. ¿Por qué no se llevó a los 12? ¿Verdad? De todas las multitudes, 12. ¿Verdad? Ese pasaje, mire, dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí.
Ahora, sí le tengo que decir que Dios no hace acepción de personas para la salvación, para salvar. Se salva todo el que crea en Él. Todo el que crea en Él, el Señor no lo va a desechar. Todo el que crea en Él, Él no hace acepción. Venga, y lo salva. Pero una vez que están salvos, el Señor sí hace acepción de personas. ¿Por qué no, acaso no dice el profeta, verdad? Dice, en los últimos tiempos yo voy a hacer la diferencia. Está diciendo, voy a separar a los que... ¿Cómo dice? Sí, bueno, sí, también, ¿verdad? Las ovejas de las cabras. Pero el profeta dice, voy a hacer la diferencia entre el que me alaba y el que no me alaba, entre el que me adora y el que no me adora, entre el que me sirve y el que no me sirve. Y ahí lo entendemos de las dos maneras, el que le sirve a Él o el que le sirve al Señor. Este sí me sirve, este no. Ay, Padre Santo. Aunque no me diga amén, los nombres se están poniendo un poquito más difíciles de entender. Hebreos 13:24 dice, saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos, los de Italia os saludan. O sea, pizza, ¿verdad? Italia. Hasta hambre le dio ahorita que dije Italia, ¿verdad? Fíjese que Italia significa como becerro. Qué interesante, ¿verdad? De hecho, usted sabe que Europa, donde está Italia, ¿verdad? Es representado por un becerro. Y usted sabe que en el Apocalipsis dice que estaba montado sobre una bestia como becerro, dicen algunas traducciones. Pero bueno, ahí me estoy metiendo camisa de 11 varas y no estoy hablando de eso. Pero solamente para que vea, como becerro. Pero entonces esto me habla a mí que es figura de, primero, de la ofrenda. Ay, pastor, ya va a empezar. No, pero se lo tengo que decir. Si es un becerro que se está presentando, es una ofrenda. ¿Cómo estás tú con tus ofrendas? Pastor, no me mire, pero yo todos los días ofrendo, pastor. No, pero no estoy hablando ahorita de dinero, sino de su vida. Si usted no es capaz de ofrendarse, mire, ay, Padre, perdóneme, es que voy a decir algo muy fuerte, pero me lo acepta, ¿verdad? Aleluya, gracias. Por esos 3 amenes, ¿verdad? A veces si usted no es capaz de ofrendar dinero, ¿qué es más fácil? ¿Cómo va a ser capaz de ofrendar su propia vida al Señor? El Señor hizo lo más difícil, Él ofrendó su propia vida. Entonces, como ofrenda, es una figura de ofrenda, ¿no? Ahí le dejo los versos para que usted vaya y los investigue. Pero habían diferentes clases de ofrendas. Otra era la ofrenda por el sacrificio. O sea que había una ofrenda como de paz y la otra era un sacrificio que se tenía que derramar sangre. Sin derramamiento de sangre no puede haber perdón de los pecados. ¿Sabe qué es figura esto? El sacrificio. ¿Cómo hago para que no me lo tome a mal? Pero con un dicho popular, ¿verdad? El que quiere celeste, que le cueste. ¿Verdad? Tiene que esforzarse. En la Biblia, Moisés le dijo a Josué, ¿verdad? Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Quiere decir que lo que le venía era difícil. No creo que usted le estaba diciendo, esfuérzate y sé muy valiente, no temas ni desmayes, porque todo le iba a ser fácil. Él tenía, la unción estaba sobre él. Y Josué con la unción, ¿verdad? Y pone el manto y se abre. Y hermano, empieza a hacerse milagros. Pero no haber sido fácil. Entonces esto nos habla de que usted y yo tenemos que sacrificarnos. Pero entiéndame lo que le voy a decir, porque el sacrificio ya fue hecho. Ahora usted y yo tenemos que subirnos voluntariamente al altar. Antes llevaban el sacrificio al altar y ahí mismo lo mataban. No, ahora es usted y yo, los mismos que tenemos que presentarnos al altar del sacrificio, nosotros, voluntariamente. Creo que tal vez era más fácil que lo llevaran, ¿verdad? A uno.
Javelí te voy a llevar para tu sacrificio. La Biblia dice en la carta a los romanos, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entender. Mire, ¿sabe qué estaba diciendo? Si se cansaron, pues denle más para el Señor. Porque así dice, presenten sus cuerpos en sacrificio. Aunque sea así cabeceando, o los buzos así para atrás, ¿verdad? Pero presente su cuerpo al Señor. Porque a veces pasa, aquí no, pero lo tengo que decir, ¿verdad? Por si usted conoce a alguien. Están aquí escuchando el mensaje en tercera dimensión, en su inconsciente, en el subconsciente, porque están bien dormidos. Pero solo termina el mensaje o la alabanza. Y mire, hasta aparecen locutores de radio afuera, así o como que están narrando un partido. ¿Y cómo le va? ¿Cómo está? Pase por este lado, la banda izquierda, pase, cruce. Y en el culto durmiéndose. Presente su cuerpo. Dígale a su hermano, no te duermas, no te duermas. Presenta tu cuerpo en sacrificio. Mire, ¿sabe qué significa también? Había un tipo de ofrenda que era de ofrenda para la redención, que era redimir, rescatar, perdonar. Ahí está, mire, el Señor Jesucristo hizo esta ofrenda por nosotros, porque Él fue nuestro rescate. Así dice la Biblia en Isaías 53. Todo dice, todo lo que nosotros le debíamos a Dios cayó en la persona de Jesús y nos perdonó. Y ahora, antes de que estábamos alejados de todas las promesas y todos los pactos, ahora nos ha acercado a Dios y un día le vamos a ver tal como Él es. Vamos a estar con Él para siempre. Aleluya. Fíjese que la ofrenda también es figura de adoración. Esto es bien interesante. Porque cuando usted y yo presentamos nuestras ofrendas al Señor, pensamos en las ofrendas literales, lo que usted le presenta al Señor, se convierte en una adoración al Señor. Pero también cuando usted está adorando al Señor, eso es una ofrenda para Él. Por eso, mire, cuando está la alabanza, usted gócese y cante, chifle, salte, mire, pierda la compostura. Porque usted está teniendo esa comunión con el Señor, ¿verdad? Usted prácticamente está recibiendo del Señor bendición. Amén. Pero cuando usted y yo estamos adorando, es donde Él desciende y Él come. Y Él empieza a comer. Y hay quienes que en el momento de la adoración se levantan y se van. Sí, ese es el momento en que el Señor desciende para... Claro, Él está en todo momento, pero quiero que me entienda que en la adoración es cuando el Señor se acerca y dice, quiero ver, voy a comer de este fruto de mi hijo. Qué dulce, qué rico. Y se lo empieza a comer. Pero que no nos pase como el Señor Jesús, que, mire, si el Señor Jesús, le pregunto, si el Señor Jesús se acercó a la higuera a comer del fruto, ¿por qué sería? ¿Por qué? Tenía hambre, ¿verdad? Mire, mi Señor precioso, se acerca y ve la higuera frondosa, llena de hojas, ya está lista. Y cuando mete la mano, naranjas. No naranjas, sino que nada, ¿verdad? Yo siempre me había preguntado, porque no era tiempo de higos. No era tiempo de higos. Entonces, si no era tiempo o temporada de higos, ¿por qué el Señor mete la mano a buscar si no era temporada? Entonces yo decía, Señor, perdóname, Señor, yo pienso que tal vez fuiste un poco duro, injusto con la higuera porque no era tiempo. Y me explicó el Señor, me enseñó que no era tiempo de higos maduros, pero sí tiempo de higos ácidos que le llamaban, el higo verde, ácido. Entonces ese era el tipo de fruto que estaba buscando.
Esa era la seña, porque, por eso es que estaban las hojas así. Entonces lo cortaba y era como ácido. Así como yo no sé si todos van a entender, pero allá en mi natal tierra, Guatemala, hay jocotes verdes así chiquititos que uno se los come y son así aciditos. Ay, pero riquísimos si se los come uno, ¿verdad? Entonces, yo entendí que entonces quiere decir que hay momentos donde el Señor va a buscar fruto de ti, aunque no sea temporada, pero siempre tienes que estar listo para darle algo al Señor. Siempre tienes que estar preparado para darle tu mejor alabanza, tu mejor adoración, tu mejor disposición, tu mejor servicio al Señor. De tal manera que cuando el Señor se acerque y te mire, aunque estés todo lleno de hojas y despeinado, diga, ah, aquí está mi hijo. Y cuando te prueba, ah, sí, está dando frutos. Porque y todavía el Señor tiene misericordia, porque al que da frutos, ¿qué le hace? Lo poda, saca su tijera. Te voy a quitar, mire, si el arbolito pudiera hablar cuando le empiezan a pasar los tijerazos. Pero dice que, y lo podan para que dé más fruto. Pero aquel que no da fruto dice que es doblemente muerto. Lo arrancan desde la raíz, lo cortan, ¿verdad? Y después lo queman. Muerte primera y muerte segunda. Por eso, iglesia, este tiempo que estamos viviendo, dígale a su hermano, es el tiempo de dar fruto delante de Dios. Ahora, también en Éxodo capítulo 32, versos del 2 al 6, nos deja ver que el becerro es figura de idolatría. Mire, se recuerda, ¿verdad? Aarón, ¿verdad? Se fue Moisés, su hermano, el líder, se fue y no descendía. Él en comunión, hermano, qué presencia la que él estaba con el Señor. Y allá abajo ya se fue. Y no viene. Y lo peor de todo que no me contesta ese celular. Dice que él se fue 40 días y 40 noches. Aquí estuvo peor porque en 40 días, ni siquiera un año, en 40 días el pueblo se perdió. El pueblo se desenfrenó. Y como estaban en Egipto, la imagen que tenían era del buey, ¿verdad? O del becerro. Y dice que todo, mire, es que por eso es que quiero que vea esto, porque para eso todo el pueblo ofrendó. Dieron sus alhajas, sus joyas, el oro, todo lo que tenían. Miren, ni siquiera dijeron nada, aquí está, hasta con gusto. Y se hicieron un becerro de oro. Figura de idolatría. Entonces hay que tener cuidado, porque la idolatría puede entrar así sigilosamente sin que nos demos cuenta. Pero reprendemos todo espíritu de idolatría en el nombre de Jesús. Padre Santo, allá Jorgito yo vi que le estaba moviendo las agujas al reloj. Colosenses 4:10 dice, Aristarco, mi compañero de prisión, mire este compañero, os envía saludos. También Marcos, el primo de Bernabé, el cuñado, el primo de Bernabé, el concuño sería, acerca del cual recibisteis instrucciones, si va a vosotros, recibidle bien. Mire, voy rápido porque Aristarco significa el mejor gobierno. Esto es figura de justicia, pero de sujeción. El mejor gobierno es aquel en el que usted se sujeta. Cuando tuvimos la reunión de magisterio con los maestros y con las ayudas de los maestros, les decía, la mejor Biblia. Les dije, ¿cuál es la mejor Biblia? Les decía, está muy bien, así me gusta. La mejor Biblia es la que está abierta. ¿Por qué? Porque esa es la que se lee, la que se estudia, la que se aprende, la que se enseña, la Biblia abierta. Porque hay quienes tienen su Biblia cerrada, guardada bajo 3 candados. Ok, Aristarco, el mejor gobierno. Marcos, mire este me gustó. Marcos significa una defensa. Uno que defiende. Es figura de la fe. Efesios 6:16 dice el escudo de la fe. Pero fíjese que esto nos habla, mire, pues yo le ponía ahí la apologética. La apologética es la ciencia o la doctrina o la enseñanza de la defensa de nuestra fe. Pero yo le pregunto,
¿Usted está dispuesto a defender su fe? Ay, 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 como que no muy, ¿verdad? Lo voy a volver a preguntar. ¿Usted está dispuesto a defender su fe? Ahora le pregunto, ¿qué necesita para defender su fe? ¿Cómo? Argumentos. Le vuelvo a preguntar entonces, ¿qué necesita para defender su fe? Equipado, estudiar, aprender la doctrina, entender la doctrina, manejar la doctrina, estudiar la Biblia, la palabra de Dios, porque si no estudia y no sabe, ¿cómo va a defender la fe? Esteban dice que debatían con él, dice, y él, nadie podía decirle nada. Y él hablando y enseñando. Dice que Esteban, un hombre ungido por el Espíritu Santo. O sea, de que para poder defender la fe, no se necesita tampoco solo el conocimiento, sino la unción del Espíritu Santo. Porque allá afuera hay muchos que quizás saben más que nosotros, pero no tienen unción. Y así no. Mire, el conocimiento envanece, dice la Biblia, mata, los deja ciegos. Pero cuando al conocimiento que usted y yo tenemos, le pedimos al Espíritu Santo que le añada la unción, entonces ya lo que sabemos no solamente va a ser para los demás, va a empezar a servirnos a nosotros mismos. Porque si la Biblia dice, búscame, usted lo va a buscar, ya no solo va a decir, miren, busquen al Señor, búsquenlo. No, si usted está diciendo búsquenlo es porque ya lo buscó. Porque hay algunos que sí son cuerudos, ¿verdad? No peque, y él tremendo pecador, ¿verdad? Ame a su hermano y él no ama. Claro, de esos no hay aquí, ¿verdad? Esos solo se ven allá en el sol. Bernabé, miren lo que significa Bernabé, significa hijo de la profecía o hijo del descanso. Figura de estar lleno del Espíritu Santo. Si algo nos va a dar descanso a nosotros es tener una comunión con el Espíritu Santo, tener comunión con el Espíritu de Dios. Pero también cuando usted está lleno del Espíritu Santo, usted puede ser de bendición para los demás. Usted puede ir y consolar a otro. Sin siquiera quizás ni hablar, solo usted le da la mano y ya la persona ya se siente bendecida. ¿No le ha pasado a usted que de repente usted viene así, cansado del camino, y de repente encuentra un hermano que le dice, Dios te bendiga, me alegro de verte, bienvenido? Y eso ya le fortalece su corazón, su vida. Entonces debemos de aprender así. Primero nosotros como hijos de Dios debemos de buscar la llenura del Espíritu Santo. La Biblia dice que debemos de anhelar los mejores dones y sobre todo que profeticéis. Mire, hoy el Señor habilitó. Es que, mire, a veces uno como que tiene temor, pero el Señor siempre confirma su palabra. Porque en algunos puso un carbón encendido en los labios. Y después la profecía decía, te voy a usar como trompeta. Entonces recibámoslo en el corazón, que el Señor le quiere usar. La Biblia dice que los planes de Dios son para bendecirlo, para bendecirte a ti, a tus hijos, tu casa, todo lo que eres, para que tengas un buen futuro. Aleluya. Porque ahorita si usted le pregunta a la humanidad qué es lo que espera del futuro, la humanidad lo que dice es no, desastres, guerras, hambre, pero la Biblia me enseña a mí y dice dice, mis planes son para bendecirlos, para darles un futuro bueno. Aleluya. Pero eso es solo para los hijos de Dios. Aleluya. Ay, me voy a detener aquí porque si no, bueno, este solo es uno, le voy a dar aquí con este me voy a detener. Y dice Colosenses capítulo 4, verso 12, Epafras, que es uno de vosotros, siervo de Jesucristo, os envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor vuestro en sus oraciones. Aquí ya vamos viendo las características de Epafras, ¿verdad? Para que estéis firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Naomita, ayúdame. Dice, en toda la voluntad de Dios.
Epafras significa amoroso. Mire, no hay mayor victoria, no hay mayor arma para vencer que el amor. La más grande victoria, miren, la más grande, la victoria universal fue motivada por el amor. Mientras el Señor Jesús, desfigurado, destrozado en la cruz, esa fue la victoria universal, la redención de toda la creación. Fue motivada por el amor. Solo el amor es capaz de decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Oh, qué amor más grande del Señor Jesús. Mire, la mayoría de versiones dice que hubo un momento de tinieblas cuando el Señor Jesús estaba en la cruz. Y el Señor Jesús gritó: Elí, Elí, lama sabactani. Y la mayoría de versiones dice: Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? O como dicen allá en mi Guatemala: Why you forsaken me? ¿Por qué me has desamparado? El autor y consumador de la vida, de la fe, el creador del universo, el que lo sostiene y lo contiene todo, diciéndole: ¿por qué me desamparaste? Eso es solo motivado por el amor. Pero hay unas traducciones que dicen: para esto fui preparado. O sea que el plan desde el principio era ese: morir en la cruz, desangrarse en la cruz. Ahí tenía que morir. Por eso cuando él estaba muriendo en el Getsemaní, él dijo: Padre, que no se haga mi voluntad, pero si podemos pasar esta copa, Señor. Porque se estaba muriendo antes de llegar a la cruz. Y el sacrificio era a la hora exacta en la cruz. En el momento en el que el Señor Jesús estaba muriendo y derramando su sangre, en ese momento el sumo sacerdote estaba haciendo el sacrificio. En ese mismo momento. Pero él no sabía que el Cordero de Dios, por amor a usted y a mí, estaba siendo sacrificado. Entonces, creo que este tiempo que estamos viviendo es para que meditemos si de verdad, en primer lugar, amamos a Dios, si amamos a los demás, incluso si nos amamos a nosotros. ¿Sabe que a veces nos echamos tantas culpas y no nos perdonamos por el pasado? Pero esta noche está aquí el firme amor del Señor Jesús. Así de que si usted quiere ser lleno de ese amor y reconocer ese amor precioso, le voy a invitar a que se ponga de pie ahí en su lugar, que le diga al Señor con sus propias palabras, dígale: Señor, gracias por tu amor. Gracias porque en ese sacrificio cruento, doloroso, lo hiciste por amor, moriste por amor, Señor. Entregaste tu vida por amor, Señor, que tu sangre preciosa limpie, llene nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente, que nos aleje del pecado, que nos acerque a ti cada día más, hasta poder estar listos y que cuando nos encontremos contigo, Señor, se cumpla el amor. Que podamos verte, Señor Jesús, abrazarte, sentirte, Señor. Señor, enséñanos a amarte a pesar de las dificultades, Señor, a pesar de las circunstancias, que nuestro amor nunca mengue.
Señor, hoy pido que el primer amor de cada uno de mis hermanos, de tus hijos, de esta casa ministerial, Señor, venga, vuelva ese primer amor, Señor, en el nombre de Jesús. Y caballas.